El Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículo número 13 hacia adelante, nos presenta toda una experiencia y nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Señor, gracias te doy el día de hoy por esta palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella. Necesitamos ser ministrados. Necesitamos, Señor, que hables a nuestras vidas, hables a las personas que están a punto de tomar una decisión para ceder frente a las acechanzas del adversario. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablar algo que tiene que ver más que con la natalidad, con la experiencia de aquellos sueños que hemos concebido al interior de nuestras vidas. Soy un fiel y ferviente defensor de la vida. Yo estoy convencido de que la vida debe ser una experiencia en todo ser concebido. No podemos privarle absolutamente la vida a nadie. Hoy por hoy en los gobiernos, hay muchos gobiernos a nivel del mundo que privan la vida. Existe un aborto terapéutico, existe un tipo de aborto permitido. Realmente no estoy de acuerdo en absoluto con ninguno de ese tipo de aborto, porque el aborto no estuvo jamás en el plan del Señor. Las circunstancias en que fue concebida una vida pueden ser múltiples. Algunas de ellas pueden ser agradables y otras pueden ser experiencias muy desagradables. Pero desde que es concebida una vida, nadie tiene derecho sobre esa vida. La forma en que fue concebido es posible que afecte a la madre o que afecte al padre. Sin embargo, el derecho sobre la vida de otra persona, nadie tiene el derecho de vulnerarlo. Cuando es vulnerada otra vida, automáticamente se convierte en asesinato, automáticamente se convierte en algo penado. Sin embargo, otras personas lo han presentado de otra manera para que los congresos, para que las cámaras de diputados o senadores en otros países donde la legislación funciona con cámara de diputados o cámara de senadores, lo apruebe. En nuestro país la legislación funciona de otra forma, es legislada, valga la redundancia, por congresistas. Y también se presentó todo un proyecto y casi se aprobó, en cierto modo, un tipo de aborto terapéutico. Eso ha dado puerta abierta a mucho asesinato de vidas que empiezan a nacer, porque se puede tomar como pretexto la forma. Una vez que está hecha la ley, está hecha la trampa, que el adversario hoy por hoy tal vez ya no persigue a los niños para matarlos como en los tiempos del Antiguo Testamento, en la experiencia de Moisés, o como en el tiempo del Nuevo Testamento, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay formas legales por las que el adversario sigue tratando de matar a muchos niños y a muchas niñas. Hablando de eso, la experiencia del gobierno del ingeniero Alberto Fujimori nos deja una experiencia ingrata, un sinsabor. Siempre he dicho que el gobierno de este señor tuvo muchas cosas buenas y también tuvo muchas cosas negativas. Y una de esas cosas negativas son estas: cuando se inyectó, cuando se les practicó inyecciones a muchas madres en algunas zonas de las sierras, donde se les privó, prácticamente se les esterilizó. El propósito era evitar la pobreza y evitar que los niños sufran, pero nunca hubo un previo consentimiento. De manera que podemos decir en un adagio popular, en una frase popular, que el remedio fue peor que la enfermedad. Pues se dejó a muchas mujeres de 18, 19 años totalmente no permitidas de poder traer más vida al mundo, totalmente impedidas de poder concebir otra vida, totalmente impedidas de traer un nuevo miembro a la familia. Por lo tanto, se les arrancó la sonrisa. Se les terminó todo lo que en algún momento ellas habían planeado al concebir una familia. Eso se constituye como un delito de lesa humanidad. Hoy por hoy, Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, que alguna vez también fue nuestro mejor presidente, asume esa responsabilidad. Porque privar de la vida, la no natalidad en cualquiera de las formas legales o ilegales, siempre será, desde el punto de vista divino, condenable para los ojos del Señor, condenable para los ojos de Dios. Como iglesia deberíamos siempre levantar nuestra voz, más que levantar nuestra voz por algunas cosas tan triviales y tan sencillas, deberíamos levantar nuestra voz por asuntos como este: un sí a la vida, las voces proféticas en las iglesias, en los altares, en los púlpitos,
Las voces proféticas en las radios nacionales cristianas deberían levantarse. Los spots a nivel nacional deberían ser pagados para dar un sí a la vida y un no al aborto de cualquier naturaleza, de cualquier índole o bajo cualquier tipo de máscara o disfrazado de cualquier forma. La iglesia debería ser aquella que se levanta para decirle sí a la vida. Pero específicamente el mensaje no quiero dirigirlo a este tipo de vida, a este tipo de concepción, sino más bien quiero ir un poco más allá. Hay un tipo de concepción diferente, hay un tipo de concepción de vida que abarca algo más grande, que puede dar nacimiento a un tipo de esfera diferente, a un tipo de esfera espiritual distinta. Cuando el Señor nuestro Dios es concebido en esta tierra, cuando Dios es traído a esta tierra, las Sagradas Escrituras nos presentan a dos personajes previos al nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús fue como cualquiera de los nacimientos, como cualquier venida de cualquier persona en esta tierra. Jesús de Nazaret no nació en un pesebre porque tal vez José y María no tuvieron sueños que perseguían, no en absoluto. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es el nacimiento improvisado que dos padres irresponsables trajeron al mundo. Hay que entender que nuestro Señor Jesús nació en un pesebre primeramente producto de una palabra profética que había sido dada de antemano cientos de años atrás, que Jesús de Nazaret debía nacer en Belén. Obviamente habían pocos hospedajes, habían pocos mesones, habían pocos tipos de hoteles, por qué no decirlo en un lenguaje más actual en aquella época. Y nació en un pesebre, no porque José y María eran completamente pobres en absoluto, porque no había para pagar un mesón, no. Sencillamente la palabra del Señor nos dice que no había lugar para ellos en el mesón porque estaban acopiados, estaban completamente llenos. Y usted me dirá, pero ¿por qué me cuenta todo esto? Porque José y María fueron personas que trabajaron con sueños, fueron personas que recibieron una palabra profética de parte del Señor. El día de hoy quiero dirigirme a aquellas personas que en algún momento fueron preñados, por así decirlo, o fueron embarazados o embarazadas con una palabra profética. El nacimiento de Jesús trae como previo acontecimiento un embarazo espiritual, donde José y María lograron tomar sueños en su vida. Dice la palabra del Señor que ambos tuvieron un encuentro personal con el Maestro Divino, con Dios mismo. A ambos se les aparecieron, a un ángel y al otro el Dios mismo. José estaba adormitado y de pronto se le aparece el Señor y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es concebido y es fruto del Espíritu Santo. Este hombre salvará al mundo de sus pecados y su nombre se llamará Emmanuel. Él ahí recibe dos promesas: la presencia de Dios en la vida de este niño, porque todos nosotros sabemos que Emmanuel no es otra cosa sino que la traducción castellana de Dios con nosotros. Eso es una promesa. Le estaba diciendo: mira, José, Dios viene a esta tierra y yo te lanzo esta palabra profética, José. Dios viene a la tierra y este hombre salvará al mundo de sus pecados. José no hizo otra cosa que rechazar a su mujer. Era un hombre justo y no le importó el descrédito, no le importó que no sea de él el primer niño. Él tomó la palabra de bendición. Él entendió que había dos promesas para él. Una, un hombre que iba a salir de su linaje, que iba a heredar su nombre, que iba a heredar su apellido, y que primeramente iba a salvar al mundo de sus pecados. Y en segunda instancia, la presencia de Dios prometida de antaño, anunciada por los profetas, venía a esta tierra. Él agarró el sueño antes del nacimiento de Jesús, antes de que sea concebido Jesús. Él tomó el sueño. Es que en el mundo espiritual las cosas suceden primeramente allá. Las cosas materiales debemos formarlas en el mundo espiritual. Esto es un asunto de fe. No podemos ir por el mundo queriendo hacer cosas en el aspecto natural si primeramente no las concebimos en el mundo espiritual. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: todo lo que ustedes aten en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que ustedes desaten en el cielo será desatado en el reino de los cielos. Debemos entender, iglesia del Señor, que las batallas debemos pelearlas espiritualmente.
Esto se mueve en términos espirituales. Esto se desarrolla en términos espirituales. Es el mundo espiritual el que determina el mundo material. Es el mundo espiritual lo que determina lo que va a suceder en nuestra vida secular. No podemos ir por el mundo queriendo hacer las cosas secularmente, naturalmente primero, y luego acoplarlas al mundo espiritual. Las leyes del reino, las leyes de la iglesia, las leyes espirituales están dadas. Todo lo que atares en la tierra será primeramente atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Leyes espirituales. Escucha, mi iglesia, leyes espirituales. Si me estás oyendo, empieza a regir tu vida por leyes espirituales. No determines que los acontecimientos, no esperes que las cosas se den primeramente acá para luego ejecutarlas en el mundo espiritual, para luego ponerlas en el mundo espiritual en las manos del Señor. Primero ejecútalas de rodillas. Primero ejecútalas en el mundo espiritual. Empieza a proclamarlas, empieza a creerlas. El mar rojo no se abrió primero y luego pasó el pueblo de Israel. Si tú miras detenidamente la Biblia, cuando este hombre llamado Moisés empezó a orar fervientemente y empezó a quejarse delante de Dios y a decirle: Señor, para eso nos trajiste. Empezó a quejarse y a lamentarse y a llorar, y con una expresión de lástima empieza a orar ante los ojos de Dios. Le dice: mira, Moisés, dile al pueblo que camine, que camine. Primeramente le da una autoridad en el mundo espiritual. Empiezan a caminar, y cuando empiezan a caminar, el mar rojo se abre. Escucha, mi iglesia, no se abre primero el mar rojo y luego la iglesia empieza a caminar en absoluto. Primeramente caminan y luego el mar rojo se abre. Eso es un acto de fe. El partimiento del mar rojo en dos mitades fue un acto de fe. Las cosas que sucedan en el mundo material, en el mundo natural, en el que nosotros desarrollamos cualesquiera labor, cualesquiera ministerio, cualesquiera actividad, deben primeramente desarrollarse en el mundo espiritual. Si nosotros lo hacemos de esa manera, vendrán tiempos de victoria, vendrán tiempos de gloria. ¿Por qué? Porque primeramente el camino lo encontraremos limpio, porque espiritualmente hemos ganado la batalla. José tomó esa promesa. Le dijo: habrán dos cosas, yo te regalo dos sueños. Le dijo Dios a José: habrá un Emanuel, habrá la presencia de Dios contigo y para el mundo. Asimismo habrá un hombre que salvará al mundo de sus pecados. Tú decides, José, si lo tomas o lo dejas. En tus manos está. Si tú matas al niño que hay en el vientre de aquella mujer y lo recibes como tu hijo o no lo recibes. Eso le estaba diciendo Dios a José. Tú decides, pero la realidad que yo traigo a esta tierra es esta. Está en tus manos, está en tu decisión. Luego el ángel se le aparece a María y le da más promesas que al mismo José. Y le dice el ángel: salve, bendita tú entre las mujeres. La mujer se queda sorprendida. Y dice la palabra del Señor: hay dentro de ti un niño. No temas, no temas, le dice, porque hay un niño al que le vas a llamar Jesús. Le dice: será grande, será hijo del Altísimo, y Dios le entregará el trono de David su padre. 4 promesas. La mujer se queda sorprendida. Yo me imagino cómo tomaría. Psicológicamente sufrió un shock. Emocionalmente quedó anonadada, sorprendida. ¿Cómo es posible? Las mujeres de aquella época no son como las jovencitas, de aquella época no eran como las jovencitas de hoy, que tenían acceso a todo tipo de información sexual previa. Hoy por hoy tenemos niños y adolescentes que ya tienen conocimiento de educación sexual. En aquel tiempo no había una escuela donde se impartía educación sexual. No se conocía ni siquiera bien el organismo humano. Y aparece un ángel y le dice: hey María, no temas recibir lo que hay en tu vientre, porque ese niño será llamado Jesús. Ese niño será llamado Hijo del Altísimo. Ese niño va a heredar el trono de David su padre, y ese niño será grande. Qué tremendas promesas. 4 promesas. Y la mujer en shock. Yo me la imagino. La jovencita en shock, sorprendida, anonadada. Pero Dios le estaba diciendo: decide, coge los 4 sueños que yo te estoy regalando. Coge las 4 promesas o las sueltas. Tú no puedes permitir. Tú no puedes soltar. Tú no le puedes permitir al adversario que robe tus sueños. Posteriormente Dios se le aparece a José en sueños y le dice: ¿sabes qué? Ahora tienes que huir, porque hay alguien que está determinado a robar los sueños que ustedes tienen.
La promesa que te di a ti, que su nombre será llamado Hijo del Altísimo, que heredará el trono de David su padre, que será llamado grande, que su nombre será Jesús. Y a José le dice ese nombre que será Emanuel. Y esa presencia que Dios ha prometido, hay alguien que está detrás de ellas y hay alguien que buscará para matarlo. Finalmente, lo que José y María hicieron es salvaguardar la vida del niño, pero también estaban salvaguardando las promesas que Dios les había hecho a ellos. Jamás habría sido contada la historia si Herodes hubiera podido matar a este niño llamado Jesús, que tuvo 6 promesas implicadas en la vida de su padre. Jamás hubiera podido llegar a eso. Yo quiero decirte el día de hoy que hay sueños para tu vida, que hay cosas que tú le llamas naturales, como la concepción de un niño, pero en realidad se han desarrollado en el mundo espiritual, pero que en realidad están predestinadas en el mundo espiritual. Yo no sé si en alguna oportunidad has visto las promesas por las que huyeron a Egipto tanto José y María. José y María fueron detrás de sus sueños, fueron queriendo salvar sus sueños, estuvieron detrás de sus sueños. Cuando cargaban al niño Jesús, estaban salvando a su hijo, pero también estaban salvando los sueños que había en ellos, las promesas proféticas que había en este niño. ¿Cuántas veces tú has querido huir? ¿Cuántas veces has protegido lo que realmente Dios te ha dado, o lo has entregado fácilmente para que el enemigo pueda sacrificarlo? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la iglesia ha tomado un estado de pasividad. Nos encontramos en una sociedad donde la iglesia ha logrado a introducirse tanto en la vida de la iglesia que estamos aletargados. Pensamos que vamos a ganar a las personas utilizando métodos naturales. Pensamos que vamos a impresionar a la sociedad utilizando métodos naturales. Y es verdad que impresionamos, pero antes de salir a realizar cualesquiera tipo de actividad, ganémosla en el mundo espiritual. Empecemos a proclamar. No solamente nos pongamos a orar, actuemos, avancemos creyendo. En estos días compartía y decía lo siguiente: ¿por qué la gente no se entrega? ¿Por qué las familias no llegan al camino del Señor? ¿Por qué las familias de pronto no logran restituirse? ¿Por qué no puede sacar a ese hijo que durante años ha vivido tras un vicio, o 2 vicios, o 3 vicios sociales? ¿Por qué no has podido sacarlo de ese lugar? Si tú eres una persona que asiste a la iglesia, si eres una persona que hasta hoy has orado, el punto está que los incrédulos también claman, los incrédulos también oran. Hay mucha gente que asiste a la iglesia pero que no le cree a Dios, porque cuando nosotros creemos, oramos una vez y caminamos sobre esa promesa. Cuando nosotros le creemos a Dios, recibimos una palabra y caminamos sobre esa palabra. No es necesario que nos estén estimulando, orando continuamente para nosotros poder activar esa promesa que una vez nos fue dada. Dice la palabra del Señor que Abraham es el padre de la fe, pero este padre de la fe caminó sobre una palabra, sobre una promesa. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Sobre esa palabra empezó a caminar. Sobre esa palabra abandonó Ur de los Caldeos. Sobre esa palabra huyó de la casa de su padre. Sobre esa palabra se dirigió a un desierto que él no conocía. Sobre esa palabra caminó a una tierra prometida que nunca había visto, pero que estaba convencido que era una tierra de leche y miel. Sobre una palabra caminó, sobre una palabra dada de la boca de Dios, sobre una palabra profética. Camina sobre una palabra profética. Guarda tu sueño y no permitas que nadie mate tu sueño. Así como lo hizo José y María, abrazaron su sueño que estaba en su hijo. Camina, abraza tu sueño. Si te embarazaste de algo, lucha por esa promesa. En algún momento nacerá y traerá bendición, traerá presencia, traerá gloria, traerá grandeza. Será llamado el producto de Dios y vendrá a esta tierra para reinar. Eso es lo que estaba diciéndole Dios a José y a María. Es lo que el día de hoy Dios te dice a ti. Yo tengo un proyecto. Estás embarazado, estás embarazada de un proyecto. Yo he hecho que tú concibas el día de hoy una promesa en el mundo espiritual, porque va a ser grande el día en que nazca.
Iglesia, concibe una iglesia con propósito. Iglesia del Señor, ministro de Dios, concibamos una iglesia en el plan de Dios. Concibamos como ministros, preñémonos como ministros de una iglesia con grandeza. A mí me duele mucho ver congregaciones que han perdido la grandeza con la que deben vivir. A mí me lastima mucho porque son mis hermanos, porque son parte de la fe que nosotros compartimos. Denominaciones que hemos perdido el brillo, denominaciones que hemos perdido la grandeza, denominaciones y congregaciones que han perdido la presencia. Congregaciones y denominaciones que hemos perdido la presencia, que nos hemos olvidado de que Dios nos puso en esta tierra para reinar. Recuerden la promesa del profeta Daniel. El profeta Daniel dijo en algún momento y profetizó acerca del reino y dijo: en aquellos días de sus reyes será cortada una pequeña piedra, y no con mano humana, sino la mano de Dios cortará y derribará estos imperios. Y será un reino sempiterno, y será un reino que no tendrá fin. Y lucharán contra él, pero nadie podrá vencerlo, y no dejará herencia a otro rey, sino que será eterno. Ese reino es el reino de Jesús. La iglesia debe reinar en la tierra. Hay que romper con el dogma, con el estigma de que la tierra está bajo el poder del maligno. Aquellos que quieren seguir bajo el poder del maligno seguirán bajo el poder del maligno. Pero la iglesia está llamada a conquistar. La iglesia está llamada a vivir conquistando. Paita debe ser conquistada por la gracia, por la promesa. En Paita debe gobernar Jesús. En Paita debe sentirse la presencia. Paita debe experimentar un avivamiento del Espíritu Santo. No un avivamiento que haga ruido. No un avivamiento que solamente traiga lenguas, manifestaciones espirituales, sobrenaturales, no. Sino un avivamiento que cambie las familias, que detenga el sicariato, que detenga la droga, que detenga el alcoholismo, que detenga los males sociales. Ese avivamiento traerá resultados positivos a la sociedad, y Jesucristo empezará a ser instaurado en las familias y dejará como herencia a las próximas generaciones paz y tranquilidad. Abraza tus sueños, camina en tus sueños. No permitas que el adversario destroce tus sueños. Como José y María, no permitas que el adversario destruya aquellas promesas sobre las que tú debes caminar. Estás llamado a conquistar como iglesia. Estás llamado a seguir como iglesia. No renuncies a tus sueños y no permitas que nada ni nadie impida la natalidad, el crecimiento y la expansión de aquello que te embarazaste. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios los permite, el día viernes. Muchas bendiciones para ustedes.